Recording in progress. Muy buenas noches con cada una de las pastoras que hoy nos acompañan en esta reunión de oración. Le damos la bienvenida. Primeramente le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de participar en este programa. Mi nombre es Carolina Santalla, soy de la ciudad de Santa Cruz. Y para esta noche vamos a invitar a la pastora Ana para cantar las alabanzas. Sí, muy buenas noches, amadas pastoras, ¿no? También líderes de las diferentes ciudades, y estoy muy feliz, ¿no? Nuevamente nos volvemos a reencontrar. Y esta noche, ¿no? Para empezar, vamos a alabar, ¿no? A nuestro Señor, y quisiera, ¿no? Que me acompañen a través de las alabanzas. La primera alabanza que vamos a alabar es el número 319. Himno número 319, que titula Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya, los brazos de mi Salvador, que grande siento mi eterno amor, libre salvo del pecado y del temor, libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuando es mi Salvador, los brazos de mi Salvador, allí es mi eterno amor, libre salvo del pecado y del temor, libre salvo brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Su gran poder Él te guardará en los brazos del engañador. Libre salvo del pecado y del temor, libre salvo brazos de mi Salvador. Sí, y de verdad, ¿no? Nosotros podemos estar libres, ¿no? Porque estamos en los brazos de Jesucristo. Entonces, por Él somos libres, somos salvos, ¿no? Entonces, tenemos muchas razones para dar gracias a Dios, ¿no? A que mandó a su Hijo para darnos la libertad, la salvación, ¿no? Y tener la paz en nuestro corazón para mi relación con Dios. Sí, esta noche, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor, y el siguiente himno que vamos a alabar es el himno número 445.
Himno número 445. Hay un canto alegre. Hay un canto alegre, algo digno de esta. Cada día siento la bendición de un amor que no termina. Este amor, mi canción será, mi cantar, mi felicidad. Para siempre gloria daré al Señor, por su amor que no tiene igual. Cuando el Señor mi alma llena por su amor que no tiene igual. Este amor, mi canción será y cantar para siempre gloria daré al Señor por su amor que no tiene igual. Cuando aquí cantando en la luz bella y eterna, no me cansaré de cantarlo, por su amor que no tiene igual. Este amor, mi canción será mi cantar, mi feliz para siempre gloria daré al Señor por su amor que no tiene igual. Sí, y nosotros podemos ver, ¿no? Su amor no tiene igual, dice. Entonces, mirando, ¿no? En el mundo, si ustedes pueden comparar el amor de Dios con el amor de los hombres, es más grande, ¿cierto? Es más grande y más hermoso. Entonces su amor no tiene como comparación de lo que nosotros conocemos. El amor de Dios es mucho, 1000 veces más grande. Sí. Y esta noche vamos a seguir alabando, ¿no? Al Señor y me puedan acompañar un minuto más. Y quiero, ¿no? Alabar esta noche el himno número 466. Hoy bendita historia de Jesús que es su gloria, al Espíritu venir para salvarme a mí. Tu sangre derramada aplicó feliz a mi alma, me dio victoria cuando ya tengo la victoria, pues Cristo me salvó. Busco mi compromiso con su divino amor, me imparte de su gloria, así a mi alma. Victoria me concedió cuando al cielo entonces
terminando al vergonzados, victorioso redigante al Redentor. Ya tengo la victoria, pues promesa nos compre y conmueve con su divino amor, y parte de su gloria, paz inundable, concedió tu amor. Sí, muchas gracias, ¿no? Por acompañarme a alabar, ¿no? A nuestro Señor. Sí, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Pastora Ana, por las alabanzas. Ahora vamos a invitar a la pastora Rosario Borda para dirigir la oración. Rosario Borda. Estará la pastora Rosario Borda para que pueda dirigir la oración. Amén. Ahora, ¿me escucha, hermana querida? Sí, la escucho. Buenas noches, pastora. Bendiciones, amada hermana. Bien, vamos a agradecer entonces al Señor y poder estar unidos en un solo corazón, como dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Oh Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora nos ponemos, Señor, unidos en un solo corazón, como dice tu palabra, donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. En obediencia, Señor, y creyendo tu palabra, Padre, creemos que tú estás en cada uno de nosotros, en este lugar y allí donde están mis hermanas amadas. Asimismo, Padre bendito, como dice tu palabra, que todo lo que te pidiéramos en oración, que tú lo darías y nuestro Padre Celestial lo haría. Creemos, Padre, en tu palabra maravillosa y en esta hora nos acercamos con un corazón agradecido, Señor, por todas las cosas que tú has hecho hasta ahora por nosotros y por todo lo que tú estarás haciendo, bendito Rey. Rey de reyes, Señor de señores, a ti clamamos, a ti te rogamos, Señor, que tu misericordia, Padre, nos alcance cada día. Clamamos, Señor, en esta hora, Padre amado, primeramente, Padre, por nuestra nación, por nuestra Bolivia. Tu palabra dice que debemos orar por los que están en eminencia, Dios mío, por nuestras autoridades. Muchas gracias a la pastora. Para continuar con el programa, hoy escucharemos dos presentaciones. Somos el pueblo de Dios y tú eres mi pueblo.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llamaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
brindemos un gesto de aplauso y continuando continuando con el programa, vamos a invitar a la pastora Simona para que nos comparta un pequeño mensaje. Pastora Simona, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, pastoras, líderes? Buenas noches, ¿me escuchan? Amén, gracias. De verdad, en este tiempo, Dios nos permite una noche más de esta reunión, las miembros y pastoras, ¿no? En esta noche, de verdad, estoy agradecida a Dios, aún muchas veces yo no quiero, ¿no? Ni siquiera testificar, pero Dios esta noche nos permite compartir el testimonio y también la palabra de Dios, ¿no? Que Dios nos está enseñando cada día a través de la palabra de Dios, ¿no? Eh, San Juan 11:40 dice, ¿no? Jesús le dijo, no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios, ¿no? Este versículo para mí es como promesa de Dios, ¿no? Como hace mucho tiempo yo recibí en el año 2012, ¿no? Recibí este mensaje. En ese tiempo yo era hermana común, ¿no? Como cualquier hermana que puede participar, ¿no? Pero pasó el tiempo, Dios me permitía en cada tiempo ver la obra de Dios, la gloria de Dios, ¿no? Cada una etapa trabajó Dios en mi vida, ¿no? Aún para mí también, mirando desde ese año para ahora, ¿no? Como Dios permitía que para este tiempo, ¿no? Dios podía guardarme la vida, la salud, de verdad aún mi familia, ¿no? En ese tiempo yo recibí esta palabra, era un tiempo muy difícil en ese tiempo por la emoción. Primero yo viajaba al campamento de Colombia, ¿no? Y en ese año esta promesa, Pastor Osopar daba esta promesa. Yo recibí como muy vagamente primero, ¿no? Como, sí, esta promesa dice para este año, si no te he dicho si crees, verás la gloria. Yo me preguntaba en ese tiempo, ¿no? Ah, ¿cómo voy a ver la obra de Dios, la gloria de Dios dice aquí, ¿no? Yo para ese tiempo pasé las dificultades como viajando, ¿no? Nunca llegamos al campamento, pasó muchas dificultades en el camino y no llegamos, ¿no? Por eso yo pensé como, mi pensamiento era como, hasta aquí nomás llegamos y bueno, así, ¿no? Pero nunca pensé que esta palabra, esta promesa se hacía real en mi vida como un llamado, una promesa para este tiempo, ¿no? Dios trabajó mucho, aún yo no quería, muchas veces de repente ni siquiera ni pensaba ser sierva, pero Dios ya había hecho ya, ¿no? Ya había para ver la obra de Dios hasta este tiempo. Solo, ¿qué tenía que hacer? Creer, ¿no? Dice creer, ¿no? Si no te he dicho, verás la gloria de Dios, creer, ¿no? Entonces, aún la promesa decía creer, pero para mi corazón era difícil, ¿no? Por eso yo estoy agradecida en este tiempo, como Marta y María, en este mensaje, ¿no? Muerte de Lázaro, ¿no? Como Lázaro murió ya 4 días, Marta y María, ¿cómo pensaban? Para el corazón de Marta y María estaba muerto, pero para el corazón de Jesús estaba vivo, ¿no? Por eso, ¿qué tenía que ver Marta ahí? Aún su corazón, su pensamiento era diferente que Jesús, ¿no? Estaba muerto para el punto de vista de ellos, pero para Dios era para ver la obra de Dios. Por eso decía en versículo 25, ¿no? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Solo esta palabra, este mensaje,
aunque esté muerto, vivirá, dicen. Por eso mi vida en este tiempo, aún muchas dificultades pasaba mi familia, mis hijos, todos en un tiempo, en una etapa, años atrás, ¿no? Pero yo puedo ver la obra de Dios, cuánto trabajó en este tiempo todos mis hijos en la iglesia, ¿no? Preparándose, Dios mismo está preparando el corazón, ¿no? Mi matrimonio aquí en Santa Cruz, Dios nos tiene aquí. Aún muchas veces yo decía, ¿no? Por un pensamiento, ¿qué hago yo aquí en Santa Cruz? Nunca soñé, nunca pensé venir, viajar, salir de mi país, salir de donde nací, pero Dios todo lo había hecho ya. Solo que me faltaba creer, ¿no? Por eso yo estoy muy agradecida, ¿no? Aún esta reunión que están las siervas en esta noche, ¿no? De verdad sé que hay muchos corazones que Dios está permitiendo aprender, participar, aún difícil en esta reunión de Zoom. Esta tecnología para muchos es algo difícil, nuevo, ¿no? Pero nada imposible para Dios cuando decidimos en el corazón para avanzar, para aprender. Por eso yo estoy agradecida de que Dios cada tiempo nos da la palabra, la promesa, seguir aprendiendo y como este tiempo, aún mi pensamiento puede ser, pero más importante, la palabra de Dios, desechando mi pensamiento, solo creer en la palabra, en la promesa de Dios. Sé que muchas siervas también están conectándose y esta promesa mucho nos hace meditar, ¿no? El 25 a mí, mi corazón mucho me despierta, ¿no? Sí, Jesús, soy la resurrección y la vida, ¿no? El que cree, dice, ¿no? El que cree, este mensaje a mí me hace despertar bastante, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerta, vivirá, dice, ¿no? Su promesa de Dios, de verdad, sé que muchos siervas de Perú, siervas de Santa Cruz están aquí reunidas y estoy muy agradecida por participar y conocer a cada una de ellas también, de que Dios va a permitir en cada sierva también así de esa misma manera avanzar. Esto quería testificar. Muchas gracias. Hasta aquí. Muchas gracias por el mensaje, Pastora Simona. También, ¿verdad, no? Creyendo esa palabra, como usted dice, ¿verdad? Es muy edificante para nuestro corazón, ¿no? Ahora, para continuar con el programa, ahora invitamos a tener un tiempo de oración. Cada una, ¿no? De pastora, sierva que quiera orar, puede orar, ¿no? Le invitamos. Por favor, pueden habilitar los micrófonos para orar. Le invitamos a orar. Por favor, pueden habilitar los micrófonos. Sí, buenas noches. Acompáñenme, por favor, en la oración. Pastora Sadeila. Buenas noches. Amén.
Amén. Padre, Señor, esta noche le damos las gracias. Usted nos derrama su misericordia, Señor, para toda Bolivia. Con ese corazón, usted, Señor, nos permite estar reunidas esta noche, Señor, para aclamarle a usted, para pedirle, Señor, que usted tenga teniendo más misericordia con nosotros, Padre Santo. Permite que muchas ministras de su ministerio, Señor, puedan estar delante de usted esta noche para pedirle, clamarle, y no solo pedirle, sino agradecerle, Señor, por todo lo concedido hasta el día de hoy, Señor. Usted todo tiempo es fiel, por eso nos concede la vida, nos permite el alimento, nos permite la salud, el despertar cada día, Señor, el acostarnos cada día también, bendito Padre. También así nos permite la gracia de poder experimentar su obra de usted en la vida de los hermanos de las iglesias, en la vida de los jóvenes, Señor, en la vida de nuestros niños, Señor, que participan de la iglesia. Bendito Padre, de verdad, usted tiene la promesa puesta en cada uno de nosotras, Señor, porque usted, Señor, nos llamó, usted, Señor, nos tiene delante de usted, y con esa palabra usted permite que su evangelio avance día a día más, Señor, y que esta palabra llegue a oído de cada una de las personas, Señor, para que ellos alcancen la salvación de su pecado. Bendito Padre, así le damos las gracias porque usted, Señor, nos tiene una noche más, Señor, en esta reunión de oración, Señor. De verdad, usted es tan bendito, Señor, tan fiel con nosotros, nosotros siendo, Señor, las criaturas. Usted, nuestro creador, Señor, nos permite de su gracia, Señor, para alabarle mediante estas oraciones, Señor, que esta noche vamos a compartir cada una de las líderes, Señor. Bendito Padre, le doy las gracias, Señor, de verdad, porque Bolivia está avanzando, Señor, grandemente. Bolivia es un país, Señor, que ha hallado la vista de sus siervos, Señor, este tiempo. Por eso, Señor, podemos alabarle, Señor, agradecerle a usted, porque grandemente, Señor, está permitiendo que nosotros podamos ver con nuestros ojos todo lo que usted ya tiene preparado, Señor, para tantas personas, Señor, en este país. Bendito Padre, le damos gracias así, porque por la oración podemos alabar a usted, Señor, por el testimonio, por la palabra que compartimos, así también usted nos permite alabar a usted, Señor. Bendito Padre, le damos las gracias que usted une una vez más, Señor, con las siervas de Dios, Señor, en esta noche. De verdad, nuevamente, Señor, están viniendo más brotes, Señor, de esta enfermedad. Pareciera maldición, Señor, pero más todo lo contrario. Su palabra dice, Señor, que no hay maldición, no hay condenación en este mundo, porque su Hijo, Señor Jesucristo, llegó para darnos la vida eterna, Señor, a este mundo. Así, Señor, hemos visto este tiempo que por esta epidemia, más bien muchas personas, Señor, usted han abierto el oído, el corazón, Señor, para recibir su palabra. Por eso le damos las gracias, bendito Padre, esta noche nos permite, Señor, avanzar con un mismo corazón, Señor, a su iglesia de Bolivia, Señor. Así, Señor, esta noche usted renova el corazón de cada una de nosotras, Señor, para avanzar juntamente, Señor, con los siervos que usted nos permite. Padre Santo, así le agradezco esta noche por darme la oportunidad también de estar, Señor, delante de usted, acompañada de sus siervas, Señor. Así también le oro por la ciudad de Riberalta, ciudad de Beni, Señor. Usted levante, Señor, hermanos, levante siervos, Señor, de este lugar para que proclamen su palabra, Señor. Bendito Padre, así le encomiendo todas las cosas y guarde la vida de cada uno de nosotros, Señor, dentro del Evangelio. También así le oro en esta noche por los hijos, Señor, por los hijos de los ministros, Señor. Usted derrame su misericordia, Señor, por nuestros hijos también. Así también, no solamente nuestros hijos carnales, sino también nuestros hijos espirituales, Señor, nuestros hermanos espirituales dentro de la iglesia, Señor, los hermanos mayores que esta noche también tienen dificultad en la salud, Señor, usted los ha sanado, porque usted, su palabra nos dice que usted se llevó nuestro pecado y así también nuestras enfermedades. Con esa confianza le podemos decir amén, Señor, usted ya quitó la enfermedad de cada uno de ellos y por eso, Señor, nos permite dar gloria a usted, Señor. Así también a los jóvenes, permite, Señor, de cada una de las iglesias el corazón para avanzar juntamente, Señor, para el Evangelio. Nuestros niños, Señor, mediante la escuela bíblica, ellos pueden desde pequeños recibir su palabra, Señor, aprender los versículos, aprender, Señor,
la palabra de usted, bendito Padre. Por eso le damos las gracias esta noche también, porque usted permite en cada ministerio, Señor, para alabarle a usted nada más, bendito Padre. Así, Señor, le damos las gracias esta noche y le encomendamos, Señor, todas las cosas en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invitamos a orar a una pastora más. Padre Dios, en esta noche te damos las gracias porque usted tiene tanta misericordia de cada una de nosotras. Usted también con su infinito amor y su gracia nos permite cada día la vida. ¿Cómo no estar agradecidos y alabarte, mi Señor, si es que usted cada día nos permite ese favor, esa gracia para poder respirar? Padre, usted también nos da la gracia de poder estar a nuestro alrededor con nuestros seres queridos. Nos da la gracia aún poder estar con los miembros de la iglesia. Es un privilegio, es un don que usted nos da. Padre, tenga misericordia. Usted también permitía levantar este programa de oración. Hay muchas personas que en nuestro alrededor necesitan de verdad de poder clamar juntos, de poder unir el corazón. Padre, muchas personas están sufriendo. Primeramente, el pecado es el que invade el corazón para dar el sufrimiento. Luego, seguidamente vienen las consecuencias. En este tiempo estamos saliendo de esta pandemia, pero aún muchas personas quedaron muy dolidas en su corazón. Algunas perdieron sus seres queridos, algunos están luchando todavía en la cama de un hospital. Tenga misericordia del alma de ellos, de su espíritu. Ayúdenos, por favor, permita que un hijo de Dios llegue, permita que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. Padre, en nuestras iglesias hay muchas cosas que usted nos permite pasar con cada uno de los miembros. Cada uno de ellos tiene alguna dificultad, algún problema, alguna circunstancia, alguna enfermedad. Usted nos ayude, nos dé la gracia y misericordia de poder apoyar en ellos en oración, animar con la palabra. Denos la sabiduría a cada una de nosotras. Padre, usted nos daba ese privilegio, esta gracia de poder estar dentro de la iglesia. No era por nosotros, sino solamente por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ayude también para que cada una de las pastoras, líderes, nos unamos juntas cada sábado así en la noche para poder orar, clamar por nuestra nación, por nuestro país, por el mundo entero. Padre, tenga misericordia y ayúdenos. Padre, gracias, Padre, porque hasta ahora usted nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha sacado de muchas aflicciones y situaciones. Te pedimos que usted dirija a cada una de nosotras, nos brindes un poco de su sabiduría para acompañar al lado a nuestros esposos. Padre, tenga misericordia y nos pueda dirigir en la vida diaria. Ayúdenos de verdad a nosotros saliendo de nuestros límites, aún sin conocer, sin saber, pero usted nos brinda cada día la palabra. Esa es una gracia eterna. La sangre de Jesucristo que cubría en nosotros, que nos daba el perdón eterno, nos brindó la oportunidad de poder ser hijas de Dios. Gracias, Padre Dios. Padre, ayúdenos de verdad en poder dar el consuelo por medio de la palabra al corazón de cada una de las personas que usted permite que nosotros podamos encontrar. Padre, ayude al país, la situación política con que está, ayude también a cada uno de los pastores, nuestros esposos también usted le dé esa sabiduría, esa dirección para dirigir, para encaminar los miembros de la iglesia. Padre, tenga misericordia de nosotros. De verdad, en nosotros no hay la fuerza, no hay el poder, si no viene de usted. ¿Qué sería de nosotros, Padre? Tenga misericordia en esta noche, te pido y clamamos juntamente, uniendo nuestros corazones delante de usted. Todas estas cosas le pido orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias a las pastoras por la oración. Y continuando con el programa, le invitamos a la pastora Nancy Pamela de Santa Cruz, que nos brindará un pequeño mensaje. Buenas noches, muchas bendiciones, amadas pastoras, amadas hermanas. Qué gusto poder estar acá para poder compartir con ustedes. Hemos disfrutado la alabanza y también la oración, ¿no? Cuán importante es unirnos en oración y creer que el Señor nos oye, que el Señor está por nosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor, alabo a Dios por la oportunidad que me dan siempre de poder compartir también lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esta vez estaba yo, mientras escuchaba a ustedes y también meditando en lo que el Señor tiene para nosotros, vino a mi mente la vida de Ana. Ana, esta mujer que en un tiempo solamente sufrió por no haber tenido hijos. Y de ella es que quiero hablar en estos minutos que se me ha concedido. Así que damos gracias al Señor. Amén. Gracias, amadas pastoras. Es un honor estar con ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia, tu favor sea sobre la vida de tus siervas, Señor, y que tú actives nuestro oído espiritual para continuar, Señor, oyendo tu voz, continuar siendo sensibles a la voz de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 1, ahí tenemos la historia de Ana, ¿no? Esta mujer que en un comienzo, pues nosotros sabemos que no tenía hijos, sino que ella lloraba y sufría por no concebir. Y dice la palabra del Señor que tenía una rival, y la rival la hostigaba. En todo momento hacía la competencia con ella. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, Primera de Samuel 1:4, dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y luego dice, y su rival la irritaba. Fíjese que la palabra del Señor, ella nos habla la realidad, qué era lo que Penina hacía con Ana. Cuando nosotros vemos esto, que con respecto a qué es un rival, quién es una persona que te hace la guerra, no solamente te hace la guerra, te irrita. Luego dice que era su rival, luego dice la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Vamos a mirar aquí en estos minutos que estamos juntas, o yo comparto con ustedes estas 1, 2, 3 cosas que hacía con ella. Para comenzar, era una persona, no era un ejército, no era un general, no era un gobernante, era una mujer, pero con el adjetivo de ser una rival. ¿Por qué? Porque Penina había tenido hijos y Ana no. Y uno de los errores que muchas veces nosotras como mujeres o nuestra congregación o las mujeres a las que pastoreamos, las personas con las cuales nosotros lidiamos y cuidamos, es la comparación, el sentirse inferior. El mirarse a uno mismo y decir, ¿por qué aquel tiene y por qué yo no? ¿Por qué aquel otro tiene tal cosa y yo no? Entonces, cuando el enemigo ve que hay algo que nos irrita, que hay algo que nos entristece, que hay algo que nos lastima, que nos mueve el
piso, por supuesto que Él va a ir añadiéndole poco a poco más dosis a la situación para que realmente nos saque de quicio. Entonces, nosotros vemos de que era una mujer amada. Dice que su esposo la amaba, pero el amor de su esposo no le era suficiente en el momento. Fíjese en qué momento la irritaba esta mujer. Cuando se hacía latente la irritación. Ahora, cuando hablamos de irritación que la irritaba, nosotros tenemos que pensar en que la sofocaba, la instigaba, hacía que su día le sea amargo. Le hacía que ir a la casa de Dios le resulte fastidioso, dolorido, le trajera trauma, en vez de llegar a la casa de Dios con alegría, con gozo, porque estaban yendo a la casa de Dios, ¿cierto? Estaban yendo a la casa de Dios a adorar. Estaban yendo a la presencia de Dios para adorar. Ahora, ¿cuántas veces nosotros vivimos situaciones similares, amadas mujeres? Yo no sé tu vida, pero yo sé de mujeres que de alguna manera tienen unas que no tienen el esposo convertido, que en el momento que ellas están disponiendo su corazón para ir a la casa de Dios o mismo en el hogar, ponen su música para adorar al Señor, para hacer sus oficios con adoración, o se sientan un momentito para ponerse en contacto con Dios. No hay un espíritu que irrita en ese momento. A mí me sucede que en el momento en que yo estoy conectada, muchas veces voy a preparar el mensaje para poder ahora, tengo la prédica mañana, tengo la prédica de la tarde, tengo que preparar mi corazón. En ese momento me entra una llamada. Y en esa llamada me dice alguien, ay, pastora, le cuento que fulano estaba hablando para usted, fulano esto, y este chisme, o este problema, y eso irrita la mente, eso perturba tu momento en que te estabas conectando con el Señor. Quizás nos ha pasado a varias de nosotras, o en el caso más familiar, algunas mujeres. Yo tengo mujeres en mi congregación que hacen parte del ministerio de alabanza, que en ese momento, antes de salir para el culto, donde ellas tienen que estar con el corazón totalmente abierto, con el corazón libre de toda preocupación, de todo malestar emocional, para conectarse con Dios, hubo un asunto en casa justo antes de salir. Y llegan a veces a la iglesia y yo las conozco, le veo su rostro y yo les digo, cálmese. El Padre la espera, tranquila. ¿Por qué? Porque siempre que vayamos a la casa del Padre tendremos un espíritu como Penina, un espíritu que nos irrite, un espíritu que nos recuerde quién somos, que nos recuerde lo que no tenemos, que nos recuerde lo que no logramos, que nos recuerde lo nada que quizás hemos podido hacer en la semana. ¿Qué podemos ofrecer? Señor, no tengo nada que ofrecerte. Fíjate, Penina está yendo con todos sus hijos. Mírate, Señor, Penina está yendo, cada uno tenía su porción. ¿Yo qué te puedo dar, Señor? ¿Qué te puedo dar? Y muchas mujeres, amadas pastoras, hermanas que estamos aquí, nos hemos sentido como Ana, subir a la casa del Señor con el corazón muchas veces destrozado. ¿Por qué? Porque ¿con quién abre el corazón una pastora? ¿Con quién abre su corazón una líder? No puede ir y abrir su corazón con las ovejas, con los miembros de la iglesia. A veces no van a poder contener tu asunto, tu problema. ¿Por qué? Porque quizás el esposo es el pastor, o porque el esposo es el líder, o porque los hijos, o porque tú dices, mejor me callo. Y subes a la casa de Jehová con el corazón triste. Subes a la casa de Jehová, dice, con ese espíritu que te irrita, con ese espíritu que te frota la llaga, porque eso es irritar. Se quedó irritado algo porque te frotó la llaga. ¿Cuál es la llaga? Ay, Señor, otro domingo más y no tengo zapatos.
Otro servicio más y esta ropa no me hace. Otro domingo más, Señor, y ahí voy a estar y todos van a mirar mis canas porque no he podido pintarme el cabello. Vamos un poquito más profundo. Otro domingo más y no puedo salir en paz de casa sin haber llevado una tratada o un problema. Otro servicio más en donde deseo yo estar tan sola quizás y derramar mi alma delante de ti, pero tengo que caminar al culto con esta sensación de hipocresía. Yo no sé, amada, pero la Biblia es un libro de ejemplos. Son historias que quedaron para que nos sirva de ejemplo a nosotras. Y nosotras nos miremos a nosotras mismas. Y no permitamos que nos ocurra lo mismo. A mí a veces el momento que me toca ir a la iglesia, yo estoy temprano, me levanto temprano, estoy puntual, estoy lista, quiero tener mi mente en paz, escuchando la voz de Dios, porque sé que me voy a parar en el altar y quiero predicar. Y en ese momento se atrasa el uno, se atrasa el otro y no esté ahí, ya yo estoy lista para salir y vamos, apúrese, apúrese. Y la persona parece que no está ni ahí con el tiempo y uno está nervioso y digo, Señor, paz. ¿Qué es eso? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, la Biblia nos dice. Pero hay un espíritu que irrita, ¿cierto? Hay un espíritu que quiere venir a pasarnos una fricción. Si nos falta paciencia, si nos quiere alterar. ¿Cuánto más si se trata del matrimonio? De personas, de los hijos. Que uno dice, cuánto deseara que mis hijos puedan llegar. Y en ese momento viene ese espíritu para irritarte. Entonces dice aquí, ella estaba subiendo al templo y cada vez que llegaba el día que se ofrecía sacrificio. En otras palabras, durante todo el año, Ana estaba en casa. Durante todo el año, ella tenía el amor de su esposo, porque año en año ellos subían a adorar. No como nosotros, vamos siempre a la iglesia o estamos constantemente queriendo buscar más de conexión con Dios, aún a través del Zoom. Pero esta mujer estaba irritada exactamente el día que le tocaba subir al templo. Y dice, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos una parte, para que ofreciera una dote, para que ofreciera también al Señor. Todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno le daba su parte. Y ellos llegaban a la casa del Señor. Pero a Ana, la Biblia nos dice, daba una parte escogida, algo especial. Vamos a la casa de Dios. Esta es la parte que tú le vas a ofrecer al Señor. Pero, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había dado hijos. Pero el versículo 6 nos aclara el estado emocional de la mujer que subía al templo. Si usted pudiera mirarse el estado emocional en cuando usted sube a la casa del Señor, muchas veces quizás puede decir, Señor, ¿cuántas veces he subido como Ana? ¿Cuántas veces he subido como Ana? Irritada. Ahora, supongamos que no estamos irritadas. Sé que no solo hay pastoras acá. ¿Cuántas veces hemos estado cansadas, agotadas, enfermas? Yo no sé usted, pero yo he predicado con fiebre. Yo he predicado con dolor de estómago, con algo que irrita, con algo que molesta. ¿Cuántas veces he recibido un golpe en el alma justo minutos antes de subir al altar a predicar? Y he tenido que agarrar la herida
y decirle, Dios, te la entrego porque yo no puedo subir al altar con esto, no tengo ni tiempo de procesarlo. Tengo que subir al altar totalmente enchufada a ti y no enchufada a mi emoción. Porque de lo contrario subiré enojada, subiré triste, subiré con todo eso que me molesta, que hará que no fluya una verdadera adoración. No sé si me están entendiendo. Entonces, Ana, ella solía adorar y su alma estaba entristecida. Es cierto que nosotros tenemos que orar y adorar en espíritu y en verdad. Pero el alma se parte de una realidad. Y yo no voy a decir, Señor, mi espíritu te adora y mi alma está brava. Yo decir, Señor, mi espíritu te adora y mis emociones están como que en otro lado, molesta, triste. No, yo tengo que adorar en espíritu, pero también en verdad. Eso quiere decir consciente. Por lo tanto, él ya no le podía ocultar a Dios su realidad emocional. Y la Biblia dice que ella estaba triste y no comió. Entonces el Cana le pregunta, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Dice el versículo 8. Y tratando de alentarla románticamente, su marido le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Diga conmigo, hay cosas que el hombre jamás podrá suplir. Jamás. Hay cosas que el ser humano, papá, mamá, esposo, hijos, jamás podrá suplir. Porque eso solo lo suple el Padre. Áreas en nuestra vida, si alguien nos irrita, si alguien viene y nos enoja, nos entristece, nos lastima, está ahí, es como un rival que está constantemente recordándonos, ya sea nuestro pasado, ya sea nuestro error. Muy bien, ahora usted está de cristiana y no ves que usted hizo esto y esto y esto y esto. Y ahora está de cristiana, y ahora está de Zoom, y ahora está de todo el tiempo en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Un rival que irrita recordándonos nuestros errores, el pasado, entristeciendo, mirando nuestra falla, recordándonos nuestra falla. Pero dice que Elcana le dijo, yo no soy mejor que 10 hijos. Obviamente la respuesta de Ana fue no. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo no sé, amadas, pero creo que nosotros en algún momento hemos llorado abundantemente. Y hemos tenido el alma también rota por algo. Pero hoy día, si no es usted, hay muchas mujeres, como oraba la hermana anterior a mí, decían, ¿cuántas familias han perdido seres queridos? ¿Cuántas familias han sido afectados por esta pandemia? Y necesitan una voz de aliento. Entonces, ahí estamos nosotros, las que una vez fuimos consoladas por el Padre, la que una vez también tuvimos algo que nos irritó, que nos entristeció, que nos molestó, pero fuimos abrazadas por el Padre para abrazar a otras, para consolar a otras, para darle palabra. Y dice acá
Ella fue delante de Jehová y con amargura de alma delante del Padre derramó su corazón y oró abundantemente y hizo voto delante de Jehová diciéndole: si te dignares en mirar mi aflicción, dice, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mi único problema no es 10 hijos, quiero uno solamente. Mi problema no es que mi esposo no me ama. Yo quiero un milagro, Señor. Lo que me irrita no lo puedo resolver por mí misma. Lo que me lastima, lo que me hace entristecer, no lo puedo cambiar con mis manos. Necesito tu intervención. Ella lloró con amargura de alma, pero fue sincera. Sincera. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros nos acerquemos sinceramente y confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro oportuno. Ana fue. Entonces, Elí, como conocemos la historia, la tuvo por borracha, por ebria. Y ella dijo: no, Señor, no me juzgue como una mujer impía, porque yo, por la multitud de mi aflicción, la multitud del dolor que tengo dentro de mí, he orado hasta ahora y he derramado mi alma delante de Jehová, le dijo al sacerdote. Entonces, el sacerdote la bendijo y le dijo: que Jehová te dé de acuerdo a lo que le has pedido. Y ella se fue. Y me gusta que en el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplírsele el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué es lo que nos irrita? ¿Qué es lo que nos entristece, amadas? ¿Qué es lo que nos está sacudiendo el piso? ¿Qué es lo que nos está molestando muchas veces o está molestando nuestra familia? Nosotros tenemos la solución bíblicamente, y ir delante del altar de Jehová y decirle: Señor, el milagro viene de ti. Tú eres el único que puedes cambiar la historia de esta situación y transformarla en mi bendición. Ella se levantó, comió y no estuvo más triste porque confió en Jehová. Cuando tocó su momento que su esposo se allega a ella, Jehová se acordó de ella. Y por eso es lo que yo quiero orar por ti en esta noche. Que Jehová se acuerde de ti. Que haga memoria de tu petición, que haga memoria de lo que le has pedido en algún momento. Que el Señor, por así decirlo, Dios es Dios, por supuesto que no se olvida. Dios es Dios, por supuesto que a Él no se le pasan las cosas, por supuesto, pero es un lenguaje humano dada a Dios para que nosotros podamos entender lo que dice aquí. Y cuando ella se allegó a su marido, Jehová se acordó de ella. ¿Qué quiere decir? Jehová la tuvo en cuenta. No que se había olvidado, sino que quiere decir que Jehová la tenía presente, pero había una parte que ellos como marido y mujer tenían que hacer, pero la parte del milagro la tenía que hacer el Padre y Él lo sabía.
Hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que es llegar hasta el altar del Señor. Y si tenemos que derramar el alma, lo hacemos. Sacar la amargura de nuestro corazón, cambiar nuestro rostro, secar nuestras lágrimas, comer y ya no estar más triste porque nuestro Padre toma cuidado de nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, permítame orar para que encierre este tiempo. Amado Dios, cada mujer hermosa, valiente está en este Zoom. Ellas tienen, Señor, un eslogan que dice: mujer felices, mujeres felices. Que no sea solo un eslogan, Señor, que sea realidad. Y si existe una penina alrededor de ellas, que ellas tengan la autoridad en ti, se levanten, Señor, para sacar toda cosa, toda entidad, toda obra de las tinieblas, todo sentimiento que venga del enemigo para irritarlas, para entristecerlas, para hacerlas sentir menos, para hacerlas sentir inferiores, en el nombre de Jesús. Porque Ana fue luego madre del hombre de Dios que ungió reyes y estableció el sacerdocio maravilloso, que fue luego lo que siguió, Señor, a David, la casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes la capacidad infinita de transformar la historia de tus hijas. Yo bendigo sus vidas y que realmente sean mujeres felices. Y toda irritación que venga a ellas se acuerden de Ana, que es en tu altar que todo es transformado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Reciba esta palabra de parte de Dios para su corazón. Amén. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Pastora Nancy, por su mensaje. Para continuar el programa, vamos a tener otro tiempo de oración. Y para empezar la oración, vamos a invitar a la líder Margot Rivera. Buenas noches con todas, buenas noches, siervas de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre, muchas gracias por permitirnos esta reunión, mi Señor. Así como compartía hoy su sierva, la pastora Pamela, Señor, hay muchas peninas, Señor, en nuestra vida este tiempo, también no solamente para mí, sino para muchas personas, Señor. Pero eso que simboliza penina, Señor, es lo que hace que nosotros podamos presentarnos delante de usted y derramar nuestro corazón, Señor, para pedirle como esta noche, Señor, cada necesidad, cada dificultad que atravesamos, Señor, delante de usted, delante de la gracia que recibimos de usted. Usted todas las cosas soluciona, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirme también esta noche participar de la oración. Tenemos muchas peticiones, Señor, para hacerle. Cada ministerio, Señor, de las siervas también están avanzando. También usted cura cada necesidad, Señor. También los miembros de cada iglesia, Señor, si están pasando dificultad económica o de salud o diferencias, Señor, entre la familia, Señor, usted guarde sus corazones, provea todas las cosas, Señor. Si hay heridas, también usted cure, Señor, para que nosotros podamos vivir felices, así como esta reunión que se llama Soy una mujer feliz, Señor. Que podamos nosotras también recibir la felicidad de parte de usted, Padre, la esperanza a través de su palabra, para que también podamos transmitir eso mismo a otras personas, mi Señor. Le doy gracias, Padre, por esta noche, por esta noche de oración, Señor, y permita que muchas mujeres más se unan, Señor, a esta reunión, para que nosotros con un solo corazón, Señor, clamemos a usted, Padre.
Esta noche le encomendamos todas las cosas en sus manos, así orando en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a la líder. También invitamos también nuevamente a la líder Carolina Aranda, pueda dirigir la oración. También, o si no, podemos invitar a la pastora Joyce, nos puede dirigir también la oración. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque usted nos permite, Señor, pasar, Señor, acá juntos, Señor, con tus siervas, Padre. En verdad, Dios Padre, usted nos permite este momento, esta hora, Señor, para poder clamarte a usted, Señor. Su gracia, su misericordia, Dios Padre. Por favor, Dios Padre, usted derrame su gracia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, como también, Señor, a cada persona, Dios Padre. Te doy gracias, Dios, Señor, por la iglesia, Señor, por tus siervas, Dios Padre. En este día, Señor, también agradecemos, Señor, porque usted nos tiene unidos para poder clamar, Señor, Padre, por el país, Señor, por cada ciudad, Señor, por cada iglesia, Dios Padre, que usted, Señor, cuide a cada uno de nosotros, Señor Dios, a los miembros de la iglesia, Señor, a los jóvenes, niños, Señor, a los de la tercera edad también, Dios Padre. Usted, Señor, sea cuidando, Señor, a cada uno de ellos, Dios. Padre, en este tiempo, Señor, de la pandemia, Padre, parece una maldición, Señor, pero no, es una gran bendición, Señor, porque así también nosotros podemos clamar a usted, podemos ver su gracia de usted, su misericordia de usted, Dios Padre. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, porque usted nos permite, Señor, pasar este tiempo unidos, Señor, poder unir nuestro corazón entre los siervos, entre los líderes, hermanos, Dios Padre. Gracias, Padre, por la reunión, Señor, que usted nos ha permitido en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por sus siervas también que han compartido, Dios Padre, su palabra, Señor. Gracias, Señor. Así, Padre, te clamamos y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Invitamos a la líder Carolina Aranda, ¿puede orar? Amén. Padre amado, en un mismo sentir, clamamos a ti. Abba Padre, venga tu reino y se establezca sobre esta tierra. Te pedimos, Señor, especialmente por la familia que en este tiempo ha sido tan golpeada, Padre. Sabemos que tú la has creado con tu diseño original, Señor. Te pedimos que seas tú restaurando a cada miembro de la familia, Señor. Vuelve el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia sus padres, Señor. Sé tú bendiciendo y sé tú, Señor, dando a cada uno de los componentes de la familia el fin por el cual han sido creados, Señor. Te pedimos que seas tú guardando y protegiendo la familia natural. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando a cada miembro. Te pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que tú seas, Señor, propicio en cada una de las necesidades. Sabemos bien que el COVID, Señor, ha servido para que cada uno reconozcamos que hay un solo Dios justo y verdadero, que eres tú, Padre amado, que en tu inmensa misericordia eres quien nos sostiene en estos tiempos tan difíciles. Mas creemos que tú, Señor, nos vas a sacar victoriosos de todo mal, Señor. Sabemos bien que estamos en tus manos y en tus manos somos seguros, Señor.
Gracias te damos por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Bendecimos nuestra tierra, Bolivia. Bendecimos, Señor, y declaramos que tu reino se establece sobre esta nación y que es luz a las naciones, como tú lo has dicho, Padre. Has comenzado la obra y sabemos que tú la vas a terminar y confiamos y esperamos en ti. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por haber participado a cada una de ustedes, pastoras, líderes. Ahora daremos los anuncios. La fecha del 1 de septiembre del 1 al 4 a las 7:30 tendremos el gran seminario con el pastor Osille. Y también tenemos, ¿no? Cada domingo tenemos el culto dominical, ¿no? Con Pastor Oxopar. Se sale también por la Radio Jerusalén Radio, también por en Bolivia están traducciones en aymara y en quechua y en castellano, ¿no? También se escucha por la Radio Jerusalén. Y también tenemos en la Misión Buenas Nuevas el programa para mujeres, como la educación para la familia, educación para el matrimonio, educación para los hijos. También tenemos taller de maestros, de niños, estudio bíblico. Y para eso serían, ¿no? los anuncios. Quisiera pedirles a todas las participantes puedan prender sus cámaras, ¿no? Para tomarnos una foto de recuerdo. Puedan prender, por favor, todas sus cámaras para que salgamos todas. Una, dos, tres. Nuevamente vamos a sacar otra foto. Una, dos, tres. Muchas gracias. Agradezco, ¿no? A todas por haber participado. También yo le doy gracias a Dios por haber estado aquí acompañado a todas, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, Pastora Rosario, Pastora Pamela, a todas las pastoras. Pastora